¿Qué tal? Bienvenidos todos. En nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alberto. Estamos aquí para ver una sesión más del módulo de Humanidades. En esta ocasión vamos a hablar de las reglas de inferencia. Así que un tema interesante, por supuesto. Ya hemos hablado de lo que es la argumentación. Ya hemos descrito por qué es importante, que se sirve, por supuesto, de las premisas para poder llegar a conclusiones y darle validez a las mismas. Así que ahora, pues vamos a hablar acerca de las inferencias. Dentro de la lógica existe algo que se llaman silogismos. Es decir, en la forma de argumentación nosotros vamos a colocar las premisas y las conclusiones de tal manera que a partir de la relación que hay entre ellos, nosotros podríamos ubicar el grado de veracidad, ¿no? La validez que puede tener la forma. Entonces, hay que relacionar dos o más premisas para llegar a conclusiones. Entonces, estas conclusiones, a su vez, se pueden utilizar para elaborar nuevos argumentos, es decir, la conclusión sirve como premisa para un posterior análisis y llegar a nuevas conclusiones. El análisis que se hace con los razonamientos requiere de una serie de postulados, ¿no? Es decir, reglas de inferencia que utilizamos para poder determinar la validez o invalidez que tengan los argumentos. Es entonces que a esto lo vamos a llamar reglas de inferencia. Entre las reglas de inferencia vamos a ubicar, por supuesto, las cuatro fundamentales que tenemos aquí, que son ponendo ponens, tolendo tollens y ponendo tollens. Es decir, que también tenemos que ubicar en las últimas como silogismo disyuntivo y silogismo hipotético. Bueno, esos son los nombrecitos, así que vamos a ello. Vámonos con el primero de ellos, que es la primera regla de inferencia llamado modus. Así son todos modus, ¿no? O modo, ponendo ponems, ¿no? Afirmando la primera premisa, se afirma la segunda automáticamente. Es decir, que si tengo como antecedente a P, el consecuente sería Q. Entonces, si P, entonces Q. ¿Recuerdan cuando utilizábamos los conectores lógicos? Bueno, pues es una implicación. Si P, entonces Q. Entonces, Q será verdadero siempre y cuando P también lo sea. No hay otra forma de que se pueda comprobar. En este caso tenemos a las letras A y B, es lo mismo. Si A es cierto, automáticamente B también será cierto, porque depende el segundo del primero. En realidad podrían invertirse. El hecho es, en este caso, que A es cierto. Nosotros tenemos que comprobar si efectivamente A o P o la letra que hayamos designado para la primera premisa puede comprobarse, entonces la conclusión nos dirá que es verdadero porque el consecuente se vuelve verdadero. Tenemos aquí un ejemplo. Si es de noche, entonces iré a dormir. Esa sería la condición, ¿no? Es el antecedente. Si es de noche, entonces iré a dormir. Pero resulta que tengo en una segunda premisa otra afirmación. En este momento es de noche. Ahora es de noche. Entonces, mi conclusión es, entonces iré a dormir, ¿no? Por supuesto. Aquí la primera tendría que ser, por supuesto, si es de noche y la conclusión es, bueno, sí, sí es de noche, por lo tanto se afirma la segunda. No, así es como funciona esto de los razonamientos válidos, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de la teoría de la inferencia lógica. Entonces, estamos hablando de razonamientos que parten de la deducción. Recordemos que cuando hablamos de deducción, tenemos que hablar de conocimientos válidos o premisas verdaderas, a partir de las cuales yo voy a elaborar una conclusión, partiendo de ellas, es decir, de lo general a lo particular. Entonces, por supuesto que es la que se utiliza con más frecuencia, ¿no? Es la que utilizamos para el método científico, para poder aplicarlo en distintas ciencias.
por ejemplo, incluso las ciencias exactas, ¿no? Como las matemáticas. Entonces, en general, en cualquier ámbito nosotros podemos aplicar las deducciones a partir de inferencias lógicas. Por ejemplo, el ponendo ponems, por supuesto, ¿no? En caso de que el razonamiento no fuera como tal válido, entonces tendríamos que decir que eso muy probablemente sea una falacia. Es muy importante que para dar como válido un razonamiento, las premisas estén bien elaboradas y por supuesto que a partir de ellas yo pueda hacer un razonamiento a partir del cual yo voy a establecer la conclusión. Entonces, uh, el modus ponendo ponems o afirmando el antecedente del condicional se afirma el consecuente, entonces nosotros podríamos poner como otro ejemplo, si hoy es domingo, entonces iré a misa. Y resulta que hoy es domingo. Ah, bueno, la conclusión es efectivamente, si es verdad el primer término, si es domingo, entonces automáticamente el segundo se afirma. No iré a misa, desde luego. Entonces, esa sería la conclusión. Eso es con respecto al ponendo ponems, que desde luego es una de las inferencias lógicas. Luego tenemos el modus tollendo tollens. ¿Qué quiere decir? En este caso significa negar. Tollendo, negar o negando, y tollendo es pues la negación, ¿no? Entonces, aquí si se niega uno, automáticamente niego el otro. ¿Qué implica eso? Si yo niego el consecuente, recuerden, antecedente sería la primera premisa, consecuente la segunda, P y Q. Entonces, aquí, si yo niego Q, automáticamente estoy negando P. Entonces, así funciona el tollendo tollens. Premisa uno, P y Q. Aquí, P o Q. Entonces, la premisa 2 es no Q, o bien no es cierto que Q. Por lo tanto, yo tendría que establecer cuál es la relación entre ambas. Si estoy negando el consecuente, en este caso Q, automáticamente mi conclusión va a ser la otra. Entonces, eh, el argumento con las dos premisas nos lleva a negar. Ejemplo, si llueve, voy al cine. Voy a negar la segunda. No, no al cine, no. No voy al cine, no fui al cine. Automáticamente entonces tengo, pues entonces no llovió. Porque si hubiera llovido, yo habría ido al cine. Pero resulta que negué el consecuente. Por lo tanto, estoy negando al antecedente. Es lo mismo que si digo que el perro guardián detecta un intruso y entonces ladra, ¿no? Si el perro guardián detecta a un intruso, entonces ladra. La consecuencia sería en todo caso que va a ladrar. Resulta que en la premisa número 2 tengo, no, el perro no ladró. Estoy negando el consecuente, el perro no ladró. Por lo tanto voy a negar el antecedente. El perro no detecta intruso. No lo detectó. ¿No? La conclusión sería el perro no detectó ningún intruso, porque si hubiera detectado un intruso, habría ladrado. Ese es un ejemplo de tollendo tollens. Tenemos un par más de modus, que es el silogismo disyuntivo o también tollendo ponens. Aquí tenemos un silogismo disyuntivo que significa que si yo niego una de las dos proposiciones, no importa cuál, puedo negar la primera, P, o puedo negar la segunda, Q, o como en este ejemplo A y B, cualquiera de las dos al ser negada, la otra resulta verdadera. Si yo niego una, automáticamente se afirma la otra. Así es como funciona
un silogismo disyuntivo. Negando una de las proposiciones de la disyunción se afirma la otra. Como sabemos, en una disyunción nosotros podemos elegir o es una cosa o es la otra. Por eso tenemos aquí el símbolo de disyunción, que efectivamente es este de aquí. Nosotros tenemos este simbolito entre las dos letras que representan las premisas. Esa sería la primera afirmación o proposición lógica. Y luego abajo tengo otra, que estoy negando a A. Si yo niego A, automáticamente me va a dar como válido B. Al revés, si yo en la misma proposición, en el mismo argumento, yo niego B, estoy negando el consecuente, automáticamente me da como afirmativo el otro, en este caso A. Ese es el modus. En el primero es tollendo ponens, porque afirmó uno, en el otro es el ponendo tollens, pero por supuesto estamos hablando de una disyunción. Aquí en el ejemplo tenemos, todo círculo es una curva o una recta. La letra O nos representa la disyunción, por supuesto, con este símbolo. Luego, uno de los dos. Con que alguno de los dos sea verdadero, automáticamente el otro es falso. Al revés, con que alguno de los dos sea falso, automáticamente el otro es verdadero. Todo círculo es una curva o una recta. Es una curva. Por lo tanto, no es una recta. ¿No? Estamos afirmando uno se niega al otro o negando uno se afirma el otro. Así es como funciona un silogismo disyuntivo. Ahora, por último, tenemos al silogismo hipotético. En el caso de un silogismo hipotético, es una especie de cadena, de hecho es una reacción en cadena, están concatenados. Si yo establezco una relación de implicación entre P y Q, entonces yo podría decir si P, entonces Q. Si llueve, entonces me mojo. Si no es, si estudio, apruebo el examen, ¿no? Esa es una implicación normal. Ahora, resulta que la consecuencia Q la puedo poner abajo de manera que implique a una tercera proposición, a una tercera premisa. Q, entonces R. Si Q, entonces R. ¿No? Si estudio, habíamos dicho, si estudio paso el examen. Luego, si paso el examen, entonces seré feliz. Quiere decir que la consecuencia puede implicar una nueva conclusión. Entonces, si quitara yo a Q y pongo directamente la primera condición P, si estudio, y pongo la conclusión final, seré feliz, lo puedo establecer aquí abajo. Si P entonces Q y Q entonces R, por lo tanto P entonces Q. Si estudio, entonces seré feliz. ¿Ok? Si estudio, aprobaré el examen. Si apruebo el examen, seré feliz. Por lo tanto, si estudio, seré feliz. Este es el silogismo hipotético. Los silogismos hipotéticos son los más utilizados para poder ubicar las hipótesis. Las hipótesis siempre se establecen bajo este sistema, de tal manera que al relacionar las premisas, yo puedo tener entonces conclusiones que me puedan servir para poder establecer una probabilidad que tiene que ser analizada a través de la investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos más. Si no pago los impuestos, ¿no? P, estaré cometiendo un delito. Q. Luego, si cometo un delito, Q, podría ir a la cárcel. R. Luego establezco la P y la R. Por lo tanto, si no pago los impuestos, podría ir a la cárcel. Este es un sistema en el que se establece la hipótesis a través de este silogismo. ¿Ok? Esto es en cuanto a los silogismos. Ahora,
Cuando nosotros estamos hablando de la argumentación, estamos hablando de llegar a conclusiones que tienen validez, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando no hay esa validez porque la estructura como tal no permitió que yo le pueda dar veracidad? Entonces estamos hablando de falacias. Las falacias en realidad también son argumentos, pero no tienen esa validez. Hablemos por lo tanto de lo que son las falacias. En general son argumentos, insisto, sí, pero que no tienen validez. En el campo de la lógica, una falacia es una argumentación, es un razonamiento que parece válido, a simple vista parece válido, pero de hecho no es válido. Puede ser incluso que se establezcan argumentos perfectamente claros con la intención firme de engañar, pero no todas las falacias son explícitamente por esa razón. Puede ser que sea por un descuido o desconocimiento. Puede ser de manera intencionada, sí, con fines de manipulación, para hacer una estafa, un engaño, ¿no? Lo que se conoce como un sofisma, o bien de manera desinteresada, porque no hay como mucha preocupación en ello y no se establece correctamente la afirmación, ¿no? Un paralogismo. Las falacias entonces pues se encuentran en todos lados, en los discursos de todo tipo, en las indicaciones que le da una madre a su hijo, en los discursos políticos, cuando se hace retórica, incluso en los discursos científicos o religiosos podrían cometerse falacias. De hecho, se cometen continuamente, algunas de manera intencionada, otras simplemente por descuido. ¿Ok? Puede ser de distintos tipos. Hay muchísimos tipos de falacias, las que vamos a ver a continuación. Son las más generales, las más importantes, que de pronto nos pueden ayudar mucho y seguro que de estas nos van a preguntar en nuestro examen. Entonces, hablemos de los diferentes tipos de falacias. Hay muchas, ¿no? Eh, eh, Insisto, es la forma en cómo se están presentando. Vamos a hablar de el ad baculum, ¿no? Ad baculum, es decir, el argumento de la autoridad, ¿no? Pues de la fuerza, de la argumento por el uso de la fuerza. Ese es el ad baculum, como si tuviéramos un bastón, tal cual, con el cual nosotros imponemos. Han visto que de pronto vemos que hay jueces que tienen la forma de llamar la atención, van golpeando, ¿no? En el estrado van golpeando como para llamar la atención. O algunos profesores, ¿no? Pegan en el pizarrón un poco para llamar la atención. Habrá esa fuerza que se implementa allí, es como para determinar que así se tienen que hacer las cosas. En realidad, cuando hablamos del ad baculum y de la apelación a la fuerza, es porque sostiene su validez en eso. Es decir, se tiene que hacer porque se tiene que hacer, ¿no? Ahora, ¿es la fuerza, la violencia o simplemente la amenaza que se tiene, ¿no? Y si no lo haces, te las verás conmigo. Ese es un tipo de falacia, ¿no? Por supuesto. Eh, si no quieres que te castigue, será mejor que termines la tarea. Esa es una amenaza, ¿no? A la violencia, por supuesto. A eso se refiere el ad baculum. Es eh, la coacción o la amenaza de violencia, no, por supuesto, ante otra persona. No sé, si fueras gordito, podríamos ser amigos, ¿no? Pero si no eres gordito, entonces te voy a obligar. Es una forma de explicar. Aquí la cuestión es por la fuerza, ¿no? Si no haces el informe, te despediré. Es la amenaza total. A eso se le llama ad baculum. Por supuesto, no tiene validez, ¿no? El hecho de que no termine el informe no tiene por qué representar algo que implique mi despido. Otro de las falacias es el ad hominem, es decir,
persona. Es decir, criticamos a la persona por quién es, lo que hace, cómo es, y por eso podríamos descalificar un argumento de esa persona. Por supuesto, eso es una falacia. No por el hecho de que alguien sea así tenemos que descalificarla. De pronto, si encontramos que una persona que se dedica a ser sexo servidora nos quiere dar un consejo de cómo cuidar a un bebé, alguien podría descalificarle y decir, ¿cómo es posible que tú me digas si mira a lo que te dedicas? Eso es una falacia. El hecho de que se dedique a eso no le resta mérito a su consejo. Entonces, estamos atacando a la persona. No, en realidad, eh, 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 desvirtúa a esa persona, atacándola, por supuesto, por quien es. ¿No? Alguien podría decirme, ¿no? Los préstamos a largo plazo solucionarían el déficit fiscal. No nos está dando un consejo financiero. Y entonces otro le responde, ah, claro, usted dice eso porque es millonario. ¿Usted qué va a saber de la necesidad de los pobres? En realidad no le resta autoridad, ¿no? Por supuesto, no es la persona. El hecho de que una persona sea millonaria no tiene por qué desmeritar. Sí puede entender las situaciones de otros. Eso pues es el ad hominem. Otro que tenemos es el ad ignorantiam, desde luego. Es decir, la falacia que se comete por ignorancia, ¿no? El hecho de que no se sepa algo no quiere decir que por esa razón podamos afirmar algo. ¿No? De alguna manera, aunque no tengamos pruebas para demostrarlo, no podemos decir que no sea cierto, pero tampoco podemos afirmar lo contrario, ¿no? Si alguien dices que tu partido es de la mayoría, ¿no? Tienen mayoría. No, no creo, ¿no? Por supuesto. Entonces el otro le dice, bueno, tampoco puedes demostrar lo contrario, por lo tanto es verdad. ¿No? El hecho de que yo no pueda demostrar lo contrario no quiere decir que la primera premisa sea verdad. No es como el caso de los fantasmas, ¿no? Yo creo que los fantasmas no existen. Y el otro le dice, pues tú no puedes demostrar que no existan. Por lo tanto, sí existen. ¿Se dan cuenta? Ese es el ad ignorantiam. ¿No? Lo mismo con los ovnis o con cualquier cosa de ese tipo. Ad populum. Ad populum o el sofisma populista se refiere a que va a tener validez solo porque la mayoría está de acuerdo en algo. En cuando tenemos una conversación entre varias personas y de pronto yo quiero afirmar algo, ¿no? Y entonces les pregunto a los demás, ¿verdad que sí es cierto? ¿Verdad que yo tengo razón? Espero que respalden y todos me empiezan a decir, sí, sí, yo creo que sí tienes razón. Entonces yo le digo a otra persona, ¿ya ves? Todos están de acuerdo. Claro que es verdad. Ese es un ad populum. El hecho de que la mayoría esté de acuerdo con una afirmación no quiere decir necesariamente que eso sea verdad. Esa es una falacia. Es decir, si la mayoría lo dice, ya sea real o supuesta, ¿no? Yo podría decir todo el mundo sabe que aquí es peligroso, así que mejor no hay que pasar por aquí. Oye, ¿todo el mundo quién es? ¿A qué te refieres? A lo mejor a dos personas les pareció peligroso. No por eso es necesariamente peligroso este lugar, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que de pronto, si empezamos a decir algo muchas veces, después la gente ya lo cree. Si empezamos a decir, no, es que en esa casa habita una bruja, ¿no? Bueno, y de pronto lo dice tanto la gente que de pronto terminamos por creerlo, ¿no? Justamente por el ad populum. Bueno, y finalmente en esta serie tenemos el ad verecundiam, es decir, el argumento que se da por la autoridad. ¿Quién es la persona que lo afirma? Si la persona es reconocida socialmente, entonces tienden a creerle a lo que diga. Probablemente lo que está diciendo no es coherente, no es cierto, es totalmente mentira o simplemente carece de los fundamentos para poder considerarlo verdad. Pero como es una persona conocida y respetada, lo creemos, ¿no? Muchas veces así funciona. Le creen a la autoridad
religiosa, política, estatal, en fin, ¿no? Del ámbito educativo, ¿no? Yo probablemente vea que un profesor de matemática es toda una eminencia en los números y en el razonamiento matemático, pero de pronto él podría hacer una afirmación que no tenga que ver necesariamente con las matemáticas. Probablemente me esté hablando acerca de, no sé, de la falta de honestidad de una persona y yo le voy a creer solo porque sé que es un gran maestro de matemáticas. Pues no, porque la autoridad no determina, ¿no? Incluso en el ámbito de la medicina, ¿no? Alguien podrá decir, no, el doctor fulano de tal es una eminencia y él dice que los microbios se eliminan si nada más utilizamos el agua. Pues no, efectivamente eso no es cierto, no porque sea una autoridad le vamos a creer. Ese es el Abad Berecumbiam, ¿no? E incluso eso se aplica a los medios de comunicación, ¿no? Porque de pronto decimos, eh, 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 yo no creo que haya muchas personas que se fueron a manifestar el día de ayer. No, sí, 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 sí salió en el periódico. Pues no. Y recordemos que esto también es muy común en los fake news, ahora tan de moda en Internet, ¿no? En las redes sociales, en donde tenemos de pronto que hay canales que parece que sí son válidos, pero que no todo lo que dicen necesariamente tiene razón. Cometen en muchas ocasiones o siempre, dependiendo cuál sea, pues este ad verecundia, ¿no? Porque la gente lo cree tal cual, ¿no? Le da esta importancia. Bien, pues eso es lo que nos tocó ver el día de hoy, este tema de las falacias. Muchísimas gracias, ya nos encontraremos en algunas otras ocasiones para hablar de otros temas que tienen que ver con la filosofía y las humanidades. Bien, muchas gracias y hasta la próxima.